Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenos días. Soy Juan Antonio Rosado y esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para las artes, la lengua y la literatura. El tratamiento que un poeta puede darle a la lengua es tan variado y nuestra lengua es tan versátil, tan flexible, que sin duda ha habido a lo largo de los siglos una multitud de poéticas o formas diversas de entender la poesía, de percibir este fenómeno literario, no únicamente como una serie de mensajes más o menos expresados con intensidad, emoción y efecto, sino sobre todo como un tratamiento especial al lenguaje, un tratamiento que se les da a las palabras, a las frases, a los sintagmas, a las oraciones, a los periodos. Bien, pues hoy está conmigo la poeta Patricia Camacho Quintos, de quien voy a leer el poema La despedida, perteneciente a su libro Bechavar, Viento Negro, y después voy a decirles quién es Patricia Camacho. La despedida. El epígrafe dice, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia, y es un epígrafe de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Estaba ahí y no estaba. ¿Le di la mano o solo lo imagino? Sí, no, todo es así, fangoso. No era un sueño, estaba yo despierta, caminé hasta el monte, todo a oscuras, ahí lo vi, después de muerto. Aquel anciano lucía muy joven, casi lo desconozco, y llegado el momento, la despedida. Todo en un ondular de imágenes movidas del ángulo visual de la cordura, aquella acuática sustancia veleidosa mezclada con el polvo de la ausencia. ¿Quién es Patricia Camacho Quintos? Es poeta, también es investigadora de danza. Ha publicado los libros de poesía Amor, Tajada, de Muerte y otros poemas, Cantos a Julio Amor, Bechavar, Viento Negro y Con el alma descalza, así como las novelas Fragmentos de un blues bizarro y Danza y Box, Bálsamo y herida. Desde 1993 es investigadora del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, donde ha publicado los libros Danza y Masculinidad, Josefina Lavalle, Institucionalidad y Rebeldía, la danza clásica de Tulio de la Rosa, Educar para Crear, por el que recibió además el premio al desempeño académico. Coordinó la antología poética Ellas le cantan a la danza y tiene en proceso de edición el libro de la Academia al Table Dance, La danza del tubo y sus contextos, que será un libro digital. Ha sido periodista cultural y de temas de mujeres con un enfoque feminista. Patricia, muchas gracias por aceptar esta conversación, cuyo único fin es indagar un poco más en el misterio de la poesía y en tu caso también de la danza. En tu trayectoria artística noto una gran obsesión por la danza en todas sus modalidades. La danza es movimiento corporal, organizado, a diferencia de la naturalidad del viento o de la naturalidad con la que nos movemos cotidianamente. Eh, por ejemplo, el viento es uno de los grandes símbolos de tu libro Bechavar. La danza también es movimiento, como lo es también la música y la poesía, porque las tres artes se despliegan en el tiempo. ¿Cómo llegó a tu vida el arte de la danza y cómo ha influido en tu poesía, Patricia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están viendo. Y me siento muy halagada de esta invitación, doctor Juan Antonio Rosado, mi maestro, mi amigo. Y bueno, ¿cómo llega la danza a mi vida? Pues de manera muy natural. Desde que yo entré al colegio, yo bailaba y me gustaba mucho farandulear y participar en todos los números, correspondieran a mi grado académico o no, a mi grado escolar, y yo me gustaba transformarme, vestirme, maquillarme, ponerme vestidos, zapatear, bailar, hacer tablas gimnásticas, todo lo farandulero que pudiera haber, yo lo hacía.
siendo una niña muy tímida. Era en la danza donde yo me explayaba. Y una vez no, teníamos clases de folclore, yo estudiaba en un colegio de monjas. Curiosamente nos metieron un maestro de danza, yo creo que para apaciguarnos un poco, porque el espíritu estaba muy domado, pero el cuerpo no. Entonces nos tenían que poner a hacer actividad física. Y el maestro de danza empezó a ponernos el son de la negra y empezó a marcar el ritmo con un palo, con un bastón. Y yo empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no podía parar. Estaba yo como en un éxtasis. Perdí el contorno de mi cuerpo y me sentía una bola de energía hasta que se Como los paró junto a derviches, mí, mandé Patricia, como la danza de los derviches. como un derviche, exactamente, sin conocer a los derviches, ni haber conocido la meditación activa, ni pasiva, ni de ninguna. Y Ujú. entonces él golpeó con el bastón y me dijo, ya basta, detente. Entonces me quedé quieta, pero solo así, y muy desconcertada porque fue una experiencia maravillosa que me marcó de por vida. Desde entonces la danza me embrujó. La danza es una droga, la empiezas a probar y no la sueltas. Y como espectadora me pasaban muchas cosas muy mágicas. Yo sentía como era una bola de energía mientras presenciaba danza. Me tocaron los años 80, la época, para mí la verdadera época de oro de la danza mexicana, donde las compañías salían a bailar a la calle, donde hubo una eclosión de grupos independientes contemporáneos, eran buenísimos y yo estaba hechizada. Y salía de los teatros igual como una bola de energía, llegaba yo a mi departamento donde vivía solita y en mi pequeña mesa con mi maquinita mecánica hacía lo que yo llamé la técnica de la pulpa del tamarindo y desde los pies exprimía toda esa energía y la sacaba en palabras a través de los dedos de las manos a la máquina. Y escribía así muchísimas, cientos de crónicas anónimas porque eran para una agencia de noticias, pero eso me formó para la poesía, porque ver tantos cuerpos descalzos desnudándose el alma, me hicieron a mí desnudarme el alma para escribir con los pies descalzos. Por eso mi último libro se llama Con el alma descalza, porque es mi experiencia de la danza volcada en la poesía. Y además tú dijiste algo muy importante, la danza, la poesía y la música son artes hermanas. Y también la plástica, porque la danza es un arte que se ve, entonces todos están hermanados. Hay una poética para cada una de ellas, pero la poesía es literaria y la poesía dancística son artes hermanas, porque en una se escribe en la hoja en blanco del escenario y ahí se hacen todos los trazos tridimensionales. En la poesía escrita, el reto es con grafías volcar lo que es tridimensional en el mundo real y plasmarlo en una realidad alternativa, también distorsionada como en el escenario no es la naturalidad del viento, en la poesía escrita tampoco es la naturalidad del habla cotidiana, sino también es un tratamiento especial que se le da al lenguaje. Claro, el lenguaje corporal en el caso de la danza, ¿verdad? Sí. Y el lenguaje Y literario en el caso de la poesía. en el lenguaje literario, las palabras y también los sonidos, porque cada palabra implica también un sonido, una Así sonoridad. es. Ah, y en eso se hermanan estas artes. Y hablando particularmente de la música, yo creo que tú te mueves en todo tipo de investigación dancística, no nada más, digamos, el ballet o la danza académica de la alta cultura, también la danza folclórica y el baile folclórico, o sería más correcto llamarle baile folclórico, Danza danza folclórica, folclórica. sí. Ujú. Un poco menos en la danza folclórica, pero lo trabajé cuando hice la investigación de Josefina Lavalle, Sí. porque ella abordó todos los géneros, se formó con técnica clásica, moderna y folclórica. Entonces abordamos esas temáticas, pero para mí lo mío es la danza contemporánea, pero lo mío, por encima de la danza contemporánea, es la danza bien hecha. Ujú. La danza Claro. que te mueve. No importa si es un burlesque, si es el Palacio de Bellas Artes o si es la Plaza de la Alameda. No me importa, con que esté bien hecha es suficiente. Tienes una novela que habla de danza y box.
Sí, así ¿Consideras es. el box como una especie de danza sin coreografía, más espontánea, más como defenderse de la misma realidad? Es un performance, es una danza, es una improvisación donde con pequeños pasitos, brinquitos, eh, extensiones de brazos, tijeras de piernas, están bailando, están danzando. Sí, sí, es una Porque danza es brutal y cruel. muy interesante la asociación que haces entre ambos fenómenos. Sí, después de que presenté, en la misma noche que presenté mi libro Danza y Masculinidad, estaba yo tan emocionada que no podía dormir. Y no podía dormir porque dije, se me quedaron cosas en el tintero. Y en el insomnio empecé a fraguar mi nueva investigación. Entonces dije, quiero que sea sobre masculinidad, pero que sea comparativo con algo que sea similar y al mismo tiempo muy diferente a la danza. Y pensé en la lucha libre, pero dije, no, es muy teatral, algo que sea más brutal. Y entonces pensé en el box, que es más dramático, es menos teatral. Claro que Y hay peleas arregladas, pero es más brutal el box que la danza, que la lucha libre. Entonces me propuse hacer un estudio comparativo entre bailarines que habían estado activos en los años 50, que era la tradicionalmente considerada época de oro, y boxeadores que hubieran estado activos en los años 50 Ujú. y buscar en la hemerografía sus historias y después buscarlos ya vivos, cómo estaban pasando su vejez. Y la hipótesis era cuál es el papel del trabajo que juega la danza y el box en la masculinidad, en la construcción de la masculinidad. Y todo lo hilvané con una historia de ficción. Ya. ¿Y por qué el box y no otro deporte? El Porque el, rugby, el squash, por, en todos hay movimiento, en todos hay reglas, en todos hay también mucho de improvisación en por los los movimientos. estereotipos que había que romper sobre la masculinidad. Se tiene el estereotipo de que el bailarín es delicado, amanerado, feminizado, y se tiene el estereotipo de que el boxeador es muy macho. Entonces yo quería ver qué tan cierto era eso y cómo pesaba eso en su calidad de vida en la vejez. Mm, muy interesante. Y descubrí que los boxeadores ganan mucho dinero en su vida activa, son muy famosos y pasan su vejez muy triste, olvidados, desconocidos, abandonados, enfermos, muertos prematuramente. Y los bailarines son conocidos cuando están activos por un reducido número de espectadores. Ganan muy poco dinero, pero pasan su vejez con mayor calidad. Y entonces llegué a la conclusión de que el peor enemigo de la humanidad no es la falta de dinero, sino la ignorancia. Claro, que es una carencia finalmente, Claro, claro, una gran carencia. una gran carencia. Porque con poco dinero, si tienes una buena cultura, puedes hacer muy buenas cosas. Pero si tienes mucho dinero y no tienes un buen nivel cultural, haces puras tonterías, ¿no? Claro. Déjame leer ahora un poema de Amor, Tajada de Muerte. El juego de palabras es muy interesante porque pones amor, ¿no? Con mayúscula y después tajada en cursivas y después de muerte. Es un bonito juego de palabras de Muchas este libro. gracias. Y voy a leer un poema que se titula 19 de septiembre. Mm, Aquí también en este poema que voy a leer es notoria la presencia del baile. 19 de septiembre es una fecha que se ha vuelto ya como parte de la mitología, ¿no? Del mexicano por ese otro movimiento. Ahora hablamos del movimiento telúrico, del movimiento natural, del terremoto, de los terremotos. Es la fecha trágica de los sismos y tú los asocias también al movimiento del cuerpo. Ahora Bueno, a ver si nos hablas un poco de este poema, ok, ahora que lo lea, que ok, lo termine de leer. de acuerdo. Al correr la puerta del armario, se me adhieren en los ojos silvanados los cadáveres sin marca ni registro de San Antonio. Levántate y baila, no te hagas la muerta, vete a la Alameda, hoy domingo, deja de enseñarme tu tronco chorreando de sangre. En el descensor se perdieron tus zapatos de goma, borraron de una sacudida el muro que no nos dejaba ver tus escritorios. Si no pudiste desaparecer completita, por lo menos ya no grites, que me echas a perder
mi obra funeraria. Cállate y deja de sangrar, de nada sirve que tú me aparezcas con tu mitad, de todos modos. Ya no me salvaste. Además, el elevador cambió de sitio. A las 6 lo limpia otra mujer. Ándale, aprovecha, pégate las piernas, levántate y baila. Qué interesante asociación, ¿verdad? Además, no hablas de un ascensor, hablas de un descensor en este Y poema. Y aquí en este verso en el que dices también, eh, cállate y deja de sangrar, de nada sirve que te me aparezcas con tu mitad, de todos modos ya no te salvaste. Es un poema un poco duro, ¿no? Un poco cruel también. ¿Qué nos puedes decir? bueno, mi poesía es muy dura, Sí. pero creo, pero esto es escrito a raíz del sismo de 1985. Yo trabajaba como reportera y nos prohibieron en la redacción de Notimex, que era la agencia para la que yo trabajara, que las mujeres saliéramos a reportear, nos pidieron que estuviéramos en la redacción y por supuesto yo no acepté, le puse una franela a la antena de mi Coronet, que era un Lanchón 68, y me fui a meter a los lugares donde estaban los derrumbes para reportear y llegué al edificio que está en Eje Central Lázaro Cárdenas y Xola, que era el edificio de la SAOP, no sé ahora cómo se llame, o de la SCOP se llamaba también, y se había derrumbado el edificio y estábamos esperando noticias para ver si había víctimas o no, y sacaron a una chica que limpiaba el edificio en una camilla con las piernas mutiladas. Y Ujú. para limpiar ese dolor, esa impresión, quise escribir una nota informativa y no me salió ese poema. Entonces en el descensor, porque se desplomó, se le cayó el elevador, por eso le cortó las piernas y Ujú. ella gritaba. Entonces fue muy impresionante y fue mi manera de limpiar ese impacto, de homenajearla, de reclamarle por haberme permitido verla, de reclamarme a mí por verla, de reclamarme por yo estar viva y ella no. Éramos dos de, de jóvenes, reclamarle a la sociedad, a las autoridades, sí, su negligencia, su abandono, por estos mal edificios tan hechos. mal hechos, ¿verdad? Sí. Por Y, esta corrupción y además en el 85 no teníamos una cultura de la protección civil, entonces fue la sociedad civil la que se hizo cargo de todo. El gobierno sí, se escondió, el gobierno de Miguel de la Madrid se escondió y salió a dar la cara muy tarde y después se quiso adornar con el ejército sirviendo los víveres, pero todo el acopio y toda la organización la hizo la sociedad civil. Ahí fue cuando surgieron los topos. sí, sí, yo recuerdo que cuando de la Madrid rechazó la ayuda internacional Sí, qué en el ochenta y aberración. cinco. Ujú, No, y después lo de San Antonio, lo de las costureras, ujú. también estuve ahí y a un año del derrumbamiento de los edificios, fui ahí al cascajo a leerles el poema. Y hicimos una marcha hasta Gobernación para pedir que las apoyaran, que les dieran el registro a su sindicato. Y a mí me dijo el que estaba de subsecretario de Gobernación, ¿usted es de Notimex? ¿Usted qué hace aquí? Le dije, pues acompañando a doña Evangelina Corona, que era la dirigente del sindicato de costureras, y con mi corazón guardado, le dije, me acuerdo muy bien. Sí, qué terrible, qué Sí, época. sí, qué época. Sí, Patricia, en Beshabar, el libro de donde extraje el poema que leí al principio, a mí me parece que la poesía como que disipa las palabras y las resignifica constantemente, que es, bueno, una de las labores de la poesía y del poeta en general, ¿no? Incluso cuando se trata de poesía social o de poesía muy vinculada a la realidad. Eh, yo creo que este libro y los otros también que he leído, por ejemplo, los cantos de Julio Amor y también Amortajada de Muerte, siempre como que abren nuestros sentidos y exploras en lo más oculto de las apariencias, incluidas las apariencias del yo. Exploras el polvo en el aire, exploras los movimientos. Yo creo que esta aseveración puede sonar lógica, pero no deja de causar asombro. Muy distinto en gran medida es Julio Amor,
no solo por el tema, el amor, sino también por el mismo tratamiento de las palabras. Por ejemplo, leemos, yo no soy Sigfrido delirante, pero mi amor también danza entre la dualidad, es por naturaleza anfibio. Y aquí está otra vez, en Julio Amor, otra vez la presencia de la danza. Por eso te digo que es un tema recurrente. ¿No se te ha Soy, ocurrido soy elaborar una una, hechizada. sí, no se te ha ocurrido elaborar una antología solo con poemas que directa o indirectamente se refieran a la danza o al baile en general? Bastaría que apareciera alguna de esas palabras para incluirlo en esta obra. Bueno, en la antología que coordiné, Ellas le cantan a la danza, es poesía escrita desde el virreinato hasta el siglo XXI de mujeres que escribieron sobre danza. ¿Y por qué mujeres? Porque los hombres es muy común que hablen sobre la belleza de las bailarinas, que los hechiza, que los cautiva, sus cuerpos, su naturaleza enigmática, en fin, que los arroben las bailarinas. Pero yo quería saber qué decían las bailarinas de sí mismas y qué decían otras mujeres de las bailarinas. Y esa antología se divide en dos partes, de la poesía a la danza, que son poetas profesionales escribiendo sobre danza, y de la danza a la poesía, que son bailarinas a las que les di un taller intensivo, que escribieron poemas sobre su propia experiencia de la danza y del cuerpo en movimiento, y que aparecen en esa antología junto a Sor Juana. Qué bien, qué interesante y qué riqueza, ¿verdad? Que hayas hecho esa antología. Yo me refería a poemas tuyos, o sea, una antología personal de puros poemas que traten la danza o el baile. ¿No se te ha Bueno, ocurrido? sí se me ha ocurrido, pero creo que tengo que producir un poco más para integrar la antología, pero sí se Claro, me ha ocurrido. claro, porque Sale solito, tomarías un poco de cada uno de los libros que has publicado sobre de poesía, ¿no? y sale solito, sale solito. Soy una hechizada por la danza. Ujú. ¿Cómo consideras tu poética, además de los temas que has tratado de la danza? ¿Cómo considerarías tu estilo? Ya dijiste que pues sí es una poesía dura. ¿Qué es para ti la poesía? Además de una manera de percibir la realidad o de percibir el mundo. Es la elevación del espíritu a través de la palabra escrita. Eso es lo que a Ujú, mí me pasa. ujú, Elevo mi espíritu yo no sé cómo. Entro en momentos o de mucho cansancio o de mucho sufrimiento o de mucha alegría, pero tiene que ser todo mucho, todo extremo. Y entonces entro en ese estado como de gracia y sale el poema. No lo puedo escribir como un ensayo o como un artículo de manera racional y calculada y con un esquema y con... No puedo, me tiene que brotar. Es como que ya no cabe adentro de mí y sale, ujú. brota, son un brote de mí, de mi interior. Y además, mi poesía tiene que ser muy honesta, porque si no, no tiene caso. Ya escribí muchos artículos periodísticos y escribí muchas notas informativas, por cientos, donde no podía hablar de mí, tenía que hablar del otro. Y se pedía objetividad, cosa que no existe. Entonces, con la poesía me sirvo con la cuchara grande y escribo sobre mi interior con la más absoluta honestidad, sinceridad y brutalidad. Sí, 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 no, qué bien. Sí, la objetividad es imposible porque somos sujetos, no somos claro, objetos. Y así es. porque por más objetivos que pretendamos ser, siempre vamos a seleccionar una serie de elementos. No podemos describir el objeto en su totalidad. Eso es imposible, ¿verdad? Desde el recorte ya es subjetivo. Exacto, el ¿De qué recorte elegimos decir? ajá, qué elegimos decir y cómo combinarlo, seleccionar y combinar, ¿no? Así Elementos. es, Entonces sí, es muy difícil. así A es, veces se debe tender a la objetividad, pero una cosa es tender y otra cosa es lograrla, ¿verdad? así es. Sí. Pero en la poesía, pues la poesía es el reino de lo subjetivo, de la imaginación, es el reino de la libertad. También puede ser el reino de la denuncia, de la crítica, de la indignación, de las emociones. En fin, también lo es de las pasiones, por ejemplo, el odio, el desprecio o el amor, como en tu poemario sobre Julio Amor. Mm, por ejemplo, en este poemario leemos
voy a tomar un fragmento de tu poemario sobre Julio Amor. Eres el centro sagrado que propicia un gran amor hacia todo. Allí es interesante cómo retomas o resacralizas el amor, un poco como en la época del paganismo, o el amor universal al que se refiere, por ejemplo, el cristianismo. Jorge Luis Borges llegó a afirmar que el amor es una religión cuyo Dios es falible. Me gusta mucho esa definición. A mí también, Es una, porque ajá. todos somos dioses, Ujú. somos diosesitos o diosesotes, cada quien del tamaño que se vea y que se sienta, pero todos somos demiurgos y más los creadores que inventamos mundos a nuestra manera y reordenamos el cosmos a nuestro antojo, pero todos somos Dios, todo es cielo. Eres Entonces, panteísta. pues ya no sé qué soy un poco Ujú, libre pensadora, ujú. libre, libre mística, libre política, libre. Yo tengo mi propia manera de estructurar mi universo y mi mundo. No tengo ninguna filia y tengo Ya, algunas fobias. pero somos diosesitos, efectivamente, de alguna manera. Ya lo decía un poco el hinduismo, ¿no? Tú eres Dios, decía en los Upanishads, pero somos falibles. Esa es la gran diferencia. Somos Sí. falibles, fallamos. Somos Me recuerda, perfectibles, no ajá, perfectos. exacto, me recuerda esa anécdota o esa historia del, del discípulo del Brahman, y el Brahman le dijo, tú eres Dios. Entonces el discípulo del Brahman se fue a su casa pensando que era Dios y creyéndose todopoderoso y diciendo, yo soy Dios. Y entonces vio un elefante que se le acercaba y no quería apartarse, entonces se quedó enfrente del elefante, no lo dejó pasar, el elefante se enojó, lo agarró con la trompa y lo agarró y lo quitó. Y entonces al día siguiente, todo adolorido, le fue a reclamar a su maestro. Maestro, tú me dijiste ayer que yo era Dios. Y entonces el maestro le respondió, sí, pero también el elefante lo es. Claro, eres Y, Dios, no un tirano, ¿verdad? sí, y todo lo es, y está Claro. en todos lados, está en todos lados. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros tenemos como que la posibilidad de desacralizar o de resacralizar. Sí, Y, fíjate y- que eso de que ajá, me dijiste panteísta me gustó mucho. Yo tenía una mesa de centro muy grande y me estorba porque ahora no puedo caminar bien, como te he contado. ujú, Entonces, con la andadera, con el bastón, me estorbaba mucho. Entonces la regalamos y le di las gracias y me acerqué a ella y la bendije y me despedí de ella porque me sirvió muchísimo claro, y amaba mi mesa y la regalé a una persona muy querida que ha hecho claro, mucho sí, bien por mí. claro. Sí, creo que soy un poco panteísta. No sé, yo no sé ponerme muchos títulos. Y el único que tengo que cada vez me lo creo menos es el de doctora, porque más bien soy aprendiz, una permanente aprendiz. Y además, Todos, todos sí, somos aprendices. ese es el más honesto que tengo, aprendiz. ¿Cuál es Ujú. mi escuela en la vida y de qué hago en la vida? Soy aprendiz, ¿Sabes cómo se consideraba Juan Rulfo? ¿no? Aprendiz de escritor. Ay, qué bonito. ¿Quién era Rulfo y cómo escribía Rulfo, verdad? Sí, Sí, con 2 libros le bastó. Digo, tiene un guión de cine por ahí, ¿no? El Gallo de Oro, pero El Llano en Llamas y Pedro Páramo con eso le bastó y pues, le sobró. Y se consideraba aprendiz de escritor. Y Arriola también por el estilo, ¿verdad? Juan José Arriola. Y eran pues muy modestos. Borges también era muy modesto en ese sentido y esos son los que verdaderamente valen la pena, ¿no? Los escritores que saben que siguen aprendiendo durante toda su vida y que no dejan de aprender todo el yo, tiempo. yo siento que Ujú. mi misión en la vida es aprender. Yo vine a aprender de todo, espiritualmente, académicamente, de todo mundo vine a aprender. A eso vine yo en esta vuelta. Y además, yo utilizo doctora para escribir cartas de recomendación para mis alumnos para becas en el extranjero o aquí en alguna institución o al CONACYT o como se llame ahora. Para eso utilizo el título de doctora, pero en realidad
soy aprendiz. Claro, sí, yo coincido contigo plenamente. Patricia, antes de despedirnos, ¿quisieras leernos uno de tus poemas más recientes? Claro que sí, de mi libro Con el alma descalza, que se publicó en 2019, quiero leer el poema, ya que estamos hablando de Dios, Ujú. necesito tener a Dios a la mano. Muy bien. Necesito tener a Dios a la mano, no tener que ir por él a una tienda de objetos religiosos ni buscarlo en un libro de salmos. Necesito tenerlo en mi carne, entreverado a mis huesos, en los latidos del corazón, en las neuronas, en la manzana que muerdo, en los sorbos de café. Y no es que no tenga tiempo de ir a buscarlo a un templo o de dedicarle un rosario, es que me urge encarnarlo en mí, transportarlo a mi mundo. Me cuesta tanto trabajo rezar sin fe que prefiero en una corta plegaria pegar un sticker en su corcho de pendientes y de los míos, asociarlo a mí, no verlo como algo ajeno e inalcanzable, no, que desamparo. Cada vez que enciendo la computadora, le pido que me haga decir solo palabras necesarias, verdaderas y amables. Entonces está en las yemas de mis dedos, y en las yemas de mis dedos está depositada mi alma, y en mi alma, como una nebulosa blanca, muy blanca, está la presencia de Dios. En todo ser animado y en lo aparentemente inanimado, ahí encuentro a Dios, ahí lo he colocado, yo ahí lo he puesto, porque en mi fragilidad Él me vuelve inmensamente poderosa, me hace vencer monstruos y desvaríos, necias voces y olores que no existen, imágenes que solo yo veo y que tanto me atormentan. A veces quiero morirme, porque las gárgolas y los dragones que invento son superiores a mí. Entonces me detengo a contemplar mi entorno y todo es él. Termino tan asustada y tan agotada que no tengo energía para seguir la corriente. Hay quienes dicen que Dios está en las alturas. Si yo lo estoy viendo aquí, a ras del suelo, lo estoy sintiendo en los dolores de mi cuerpo, lo veo en mi escritura, en mi taza de café, en los ojos inquietos de mi madre. No, yo no tengo humor ni deseos de buscarlo en los novenarios cada vez que alguien se muere. Yo lo necesito en el agua que cae de la regadera, en mi pijama limpia, en un plato de arroz. Sí, definitivamente, yo necesito tener a Dios a la mano y de la mano ir con él a las alturas de la poesía para descender a los cadalzos de mi mente enferma y triturada. De hecho, estoy viva porque tengo a Dios en el mismísimo soplo de mi aliento. Muchas Qué bello gracias. poema. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Se puede conseguir en la librería Educal del Centro Nacional de las Artes. Perfecto. Patricia, pues nuevamente reitero mi agradecimiento por que hayas aceptado esta plática, esta interesantísima plática sobre la poesía y sobre tu poesía. No sé Muchas si tengas gracias. algo más que agregar. Y agradecerte muchísimo todo lo que hiciste por mi formación, todo lo que has hecho por difundir mi obra y esta entrevista que ha sido un regalo de vida. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a ti y pues al público, suscríbase a este canal y ojalá puedan plasmar sus opiniones sobre todo lo que se ha dicho aquí en los comentarios. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.